Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos en un nuevo capítulo de Diálogos para un Nuevo Chile, este ciclo de conversaciones que hemos impulsado a través de Elquina TV con el patrocinio de la Universidad La Serena para poder pensar, compartir sentires, opiniones, reflexiones en torno a este nuevo Chile. Hemos querido recoger la invitación que nos ha realizado la Organización de las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 para también contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en lo concreto es poder sensibilizar, impulsar acciones, iniciativas que nos permitan reducir las brechas sociales, culturales y económicas y poder entre todos contribuir, construir una sociedad que sea más justa, más solidaria, con equidad. Y hoy yo me voy a permitir una introducción más extensa porque tengo una gran invitada, de verdad que una que es mujer y cuando los paneles son con mujeres también tiene un sello distinto porque estamos en un proceso también de que las mujeres podamos florecer y tener más espacios públicos, pero además porque nuestra invitada, Carolina Rudnick, que es abogada, que es directora ejecutiva de la Fundación Libera, se dedica gran parte de su tiempo a promover la prevención de un tema que en mi perspectiva es muy sensible, que tiene que ver con la trata de personas, que tiene que ver con la esclavitud, con las prácticas de esclavitud del siglo XXI, las prácticas modernas. Y cuando uno habla de estos temas, a mí me pasó en lo personal hace unos años atrás, en unas mesas de igualdad de género, del ODS 5 justamente, que es de esta Agenda 2030 que aborda las temáticas de las mujeres, y dijimos trata de personas, prácticas de esclavitud en el siglo XXI, y para mí fue sorprendente, porque la verdad que creía que situaciones tan críticas no existían. Me costó integrarlas. Entonces, para mí es súper importante que desde este programa, que es Diálogos para un Nuevo Chile, impulsado desde la comuna de Vicuña, del Valle del Elqui, de la región de Coquimbo, que contamos con las plataformas de Elquina TV a través del Facebook, de la radio, de la señal abierta y de cable de televisión, y además patrocinado por el Centro de Vinculación con el Medio de la Universidad de La Serena, podamos abordar en estas reflexiones qué pasa con todas estas prácticas que son ilegales y que transgreden de manera muy profunda los derechos humanos. Entonces, perdón esta introducción más extensa, pero creo que el tema lo merita y ojalá todos y todas nos demos un tiempo, si no es en este momento en vivo, también podamos reproducir después a través de YouTube, en el canal de Centro de Vinculación con el Medio de la Universidad de La Serena, a través de Quina TV, para poder todos, aunque sea un poquito, aportar a que estas prácticas que afectan mucho a grupos vulnerables, bueno, Carolina nos va a profundizar, podamos todos aportar un poquito para erradicar, para prevenir y para que no siga existiendo. Así que bienvenida, Carolina, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sumarte a nuestros diálogos y me gustaría que nos contaras también desde ti, quién eres, qué es este tema que tú sabes que es tan sensible pero también tan desconocido. Carolina, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá contigo conversando y tener esta oportunidad de reflexión y de difusión de la temática, así que desde esa perspectiva, súper agradecida de la oportunidad de conversar contigo hoy. En segundo lugar, me quiero disculpar de antemano si de repente aparece un gatito por la imagen. Tú sabes que ahora esto de estar grabando desde la casa ocurren algunas cosas domésticas, entonces puede importunarnos, doy un poquito el aviso de antemano. Bueno, ¿qué es esto de la esclavitud moderna, no es cierto, que tú me preguntabas? Efectivamente, nosotros en Fundación Libera, que es la fundación que yo dirijo, a partir desde finales del año 2016, decidimos crear una ONG específicamente contra esta problemática, porque nos dimos cuenta que en el mundo y en Chile estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, este fenómeno, pero que pasaba inadvertido. Un poco para darte una introducción, te cuento que las formas de esclavitud moderna que se llaman, ¿no es cierto?, básicamente corresponden a las formas contemporáneas que tiene la explotación humana. ¿Ah? La esclavitud de la antigüedad, la esclavitud, si tú piensas, de Roma
o la esclavitud, ¿no es cierto?, de las personas africanas en los campos de algodón de Estados Unidos. Esa esclavitud era explotación humana que era autorizada legalmente. No solamente tú podías efectivamente vender seres humanos, sino que era legal, casi que tú tenías contratos y documentos que te atestiguaban la propiedad sobre esas personas, podías venderlas, podías, ¿no es cierto?, intercambiarlas, arrendarlas. Y por supuesto que en la historia de la humanidad hay distintos momentos y un momento en particular que es el año 1926, que la comunidad internacional dice, esto se acabó, hay que abolir la esclavitud, pero si bien, ¿no es cierto?, la esclavitud se abole, se prohíbe, ningún país puede tenerla como una institución legal, lo que está en el centro de esa conducta, lo que, si tú quieres, cómo se manifiesta en la práctica, que es explotación humana, que es, ¿no es cierto?, abusar de otro, explotarlo para lucrar, eso siguió existiendo y sigue existiendo hasta la actualidad. Entonces, en la actualidad, esta explotación humana también ha sido tipificada, criminalizada en tratados internacionales que obligan a los países a criminalizar en sus legislaciones para poder tener herramientas más modernas para proteger a las víctimas y defender a las sociedades de esa situación. Y lo que tenemos en la actualidad, ahí apareció, sí, es este delito de la trata de personas, que suena como muy antiguo, incluso suena como muy intimidante como concepto, pero este delito de este tratado internacional del año 2000, lo que pretende es capturar la forma en cómo la explotación humana se da ahora en el mundo contemporáneo, en un mundo, si tú te fijas, Caro, que todos tenemos celulares, que todos nos movemos en avión, entonces uno podría pensar, bueno, pero ¿cómo se puede dar la esclavitud si yo ahora puedo tomar el teléfono y llamar? Bueno, resulta que en el mundo contemporáneo esas cadenas antiguas que eran de metal, ahora siguen existiendo, pero son invisibles, ahora son amenazas, ahora son engaños, ¿te fijas? Ahora son diferencias de idioma. Y lo que vemos en la actualidad, y lo que está ocurriendo en todas partes del mundo y también en Chile, es que las personas, ¿no es cierto?, y generalmente, no todas, pero sí generalmente, las personas que migran de otro país o de otra región se ven captadas por sujetos que fraudulentamente, mediante engaño, mediante abuso de vulnerabilidad, les ofrecen falsas ofertas de empleo, los trasladan de sus zonas de confort, de sus zonas, si tú quieres, de comunidades de apoyo, de sus lugares de origen, para llevarlo a otras zonas donde finalmente no tienen esa red de apoyo y donde finalmente van a ser explotados. Yo sé que suena como muy, muy de película, pero la verdad es que la región de Coquimbo ha tenido casos, ¿te fijas? Y que se da, y tú lo puedes observar, se da con todas, digamos, con todas las nacionalidades, pero naturalmente nacionalidades que no saben hablar español, personas vietnamitas, personas chinas, se encuentran mucho más vulnerables porque no tienen cómo comunicarse y denunciar. Entonces hay una vinculación además, Carolina, en este tipo de prácticas que están vinculadas, por ejemplo, a la inmigración, que está vinculada a las mujeres, que está vinculado probablemente a las personas que tienen analfabetismo o que no manejan ciertos elementos que les permite identificar. ¿Cómo nos podríamos hacer esta relación que estos grupos vulnerables nuevamente terminan siendo más expuestos a estas prácticas, además invisibles, que creo que ese adjetivo grafica, son invisibles, por lo tanto les cuesta identificarlos tanto a las redes de apoyo como también a las propias personas que terminan siendo víctimas? Exactamente, qué buen punto este último punto que tú acabas de señalar, Carolina. Solamente, efectivamente, la mayoría de las personas que sufren situaciones de trata, situaciones de explotación, no necesariamente se dan cuenta que son víctimas de un delito. No saben que esa explotación, que ese maltrato que están viviendo es delito. No saben que existe un tipo penal, un delito en la ley que permite, ¿no es cierto?, sancionar a la persona
que los está explotando. ¿Ah? Y mira, y en relación a tu pregunta, que es una muy buena pregunta, tradicionalmente, y te lo dice Naciones Unidas y te lo dice la OIT, efectivamente hay ciertas categorías de personas que son más vulnerables a ser víctimas de esta explotación, ¿ah? De esta explotación que llamamos esclavitud moderna, trata de personas. Y estas categorías de personas son efectivamente, como tú dices, las personas migrantes, las mujeres y niñas y niños, los pueblos originarios o pueblos indígenas, esas, digamos, y por supuesto, digamos, y personas de escasos recursos, personas que tengan situaciones de alta vulnerabilidad económica, ¿no es cierto? Y a veces la ruralidad también, o la periferia, también se transforma en un elemento. Absolutamente. Ahora, lo que yo sí te quiero destacar con respecto a ese tema es que si tú te fijas, estas categorías que yo te acabo de señalar, estas categorías de vulnerabilidad en sí mismas no contienen ningún elemento que las haga particularmente dispuestas, es decir, la categoría en sí mismo no tiene ninguna condición que implique que tenga que ser abusada, ¿ah? Sino que si tú te fijas, lo que ocurre es que las personas que son migrantes y las personas que son mujeres o niños, o las personas que viven, ¿no es cierto?, en la ruralidad, o las personas indígenas, lo que ocurre es que tener esa característica implica de parte del resto que yo no recibo un trato igualitario. Si tú te fijas, de parte del resto, yo no soy defendido, yo no soy respetado, y yo no soy tenido en cuenta, nadie me pregunta qué necesito, nadie se pone en mi lugar. Entonces muchas veces terminamos a veces solidificando estas categorías, ¿no es cierto?, de las personas vulnerables a la trata. La primera condición de vulnerabilidad de una posible víctima de trata es encontrarse con alguien que esté dispuesto a abusarla. Esa es su primera categoría de vulnerabilidad. No ser mujer. Es súper interesante, si tú te fijas, porque siempre se enseña, finalmente ¿no? Todos y todas estamos expuestos en la medida que nos encontremos con alguna persona que dentro de su constructo, dentro de sus decisiones, por ejemplo, como empleador, de sus relaciones humanas, finalmente tenga, humanas, no creo que se les podría decir, pero no tienen incorporado el respeto, no tienen incorporada la equidad, no tienen incorporado los principios y los valores de los derechos humanos, finalmente. Exactamente, exactamente. Entonces, por supuesto que para todos los que son operadores de los sistemas de justicia, para todos aquellos que son profesionales del Estado, es importante saber que las personas que son migrantes, mujeres, niños, personas indígenas, personas rurales, tienen una mayor posibilidad de ser abusados, justamente porque tienen categorías, ¿no es cierto?, o tienen condiciones que hacen que no se respeten sus derechos por la comunidad y por el propio Estado. Es importante tenerlo en consideración. Pero teniéndolo en consideración, es importante que nos demos cuenta de que no hay que culpar a la víctima, ¿no es cierto? Bueno, tiene estas condiciones. No, claro. Resulta que vivimos en una sociedad que, en vez de proteger al débil, abusa del débil. ¿Te fijas? Y por lo tanto, y es un bonito mensaje de reflexión que nosotros siempre damos, porque refuerza el rol que tiene cada uno dentro de la sociedad, y que implica también que cuando yo me encuentro con un otro que en términos de roles sociales se encuentra como en una escala inferior, yo tengo el deber de equilibrar eso, de subirlo. ¿Te fijas? De equilibrar. Si el otro es ninguneado, bueno, yo lo equilibro y lo subo como par. ¿Te fijas? Eso es lo que nos corresponde. Y además también hay uno de algunas invitaciones o convocatorias que nos tenemos que hacer entre todos y todas, y tiene relación con la omisión. Como también en este deber ser, una persona terminamos, y todos podemos caer en aquello, solo como espectador, como observador, como colaborador de estas prácticas, muchas veces una omite. Y hay una máxima que al menos en las formaciones de facilitadora grupal a mí me ha hecho harto sentido. Una tiene que hacerse responsable de lo que dice, pero también de lo que no dice.
a veces lo que callamos termina siendo, ese silencio termina siendo más determinante que la cantidad de cosas que comunicamos. Entonces, ¿cómo se aborda la omisión? ¿Qué pasa con esta actitud que muchas veces termina siendo tan perjudicial como la misma práctica en sí? Qué interesante tu pregunta, Carolina. Efectivamente, yo creo que la gran mayoría de las personas somos culpables de estos delitos por omisión. Y también se dice, ¿no es cierto?, se cometen más pecados por ignorancia que por maldad. ¿Ah? Mira, hay varias cosas que decir al respecto. Lo primero que hay que decir es que cuando nos damos cuenta que como sociedad somos un sistema interconectado e interdependiente, yo me tengo que abrir a un hecho que ya es científico, ¿ah? Que ya no hay que empezar a discutir de que mis actos repercuten en la red completa de vida a la cual yo pertenezco. Yo creo que si hay algo que ha demostrado la pandemia es justamente esta interconexión e interdependencia. Podremos patalear, Carolina, podremos patalear, no, yo no tengo ese nivel de vinculación, yo quiero estar solito en mi casa, podremos, ¿no es cierto?, cuando uno se da cuenta de estas verdades, hay muchas resistencias, pero es una verdad científica, estamos unidos. Y cuando estamos unidos, yo me doy cuenta que mis actos no son inocuos. Todos mis actos tienen efectos en esa red a la cual yo pertenezco. Y en ese sentido hay una cuestión súper interesante a propósito de lo que tú señalas, y es que tiene que ver cómo yo contribuyo a la libertad de los demás. Porque yo puedo pensar que yo contribuyo a la libertad de los demás simplemente no interfiriendo con su libertad, ¿no es cierto? Bueno, yo no encierro, mucha gente puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy encerrando a nadie en su casa, yo no me llevo a nadie preso, yo no estoy acallando a nadie. Entonces yo le diría, perfecto, pero cuando tú te enfrentas con un otro, ¿con cuántos prejuicios te enfrentas? ¿Te fijas? Porque todos los prejuicios con los cuales yo me enfrento con un otro, yo lo coarto en su libertad. Eso es un primer punto, que tiene que ver con esta omisión. Entonces, en este despertar del siglo XXI, en este tremendo remesón de la pandemia, que nos ha tenido a cada uno en nuestras casas en mayor o menor medida reflexionando. Yo creo que esto se ha dicho en muchas oportunidades, nadie va a salir igual de la pandemia, ¿no? Entonces, lo primero es que yo me tengo que dar cuenta que yo no me enfrento a los demás de una forma abierta y transparente. Yo tengo prejuicios, tengo filtros, yo asumo muchas cosas de los demás. Y todas esas preconcepciones y prejuicios lo que hacen es cercenar la posibilidad de la libertad del otro, porque yo ya le puse una carátula y no me adentro mucho más en la profundidad de esa persona. Y también, justamente por esas preconcepciones que tengo, yo estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a llegar a ciertos intercambios con el otro y no a toda la vastedad de riquezas que puedo tener con él o ella. Y el segundo elemento es que cuando yo me doy cuenta que nuestra sociedad es un sistema interconectado e interdependiente y lo que yo hago tiene efectos, yo me tengo que hacer la pregunta de cuánto contribuyo yo a mantener y nutrir la comunidad de vida a la cual yo pertenezco. ¿Ah? Porque hay un concepto muy bonito que es el concepto de responsabilidad social. Nada que ver con responsabilidad empresarial social, claro, sino que responsabilidad social. Y la responsabilidad social tiene que ver con la responsabilidad de uno frente al todo. ¿Cómo me comporto yo frente al todo? ¿Ah? Y eso es lo que nosotros tenemos que introducir. Y efectivamente eso significa, yo entiendo, no es simple. ¿Ah? ¿En qué sentido? De que efectivamente empezar a tener responsabilidad social implica empezar a analizar un montón de intercambios, implica analizar, bueno, a quién le estoy comprando, qué prácticas de producción tienen las fábricas y las industrias a las cuales yo le compro, con quién yo me relaciono, ¿te fijas? Y implica empezar a develar, empezar a despejar justamente
esas formas de intercambio y empezar a analizar cómo son. ¿Ah? Sí. Hoy te quiero contar a todas las personas que se están incorporando a las transmisiones de Esquina TV a través de Facebook, de YouTube, del canal de YouTube del Centro de Vinculación con el Medio de la Universidad de La Serena, a través de la radio, Esquina, a través de sus señales de televisión abierta y por cable, que estamos con Carolina Rudnick, abogada, directora ejecutiva de Fundación Libera, conversando sobre prácticas ilegales, la prevención de prácticas relacionadas con la esclavitud moderna. Carolina, te quiero consultar. Nosotras estamos, y nosotros con el equipo de Esquina TV, quisimos hablar hoy día del ODS 5, igualdad de género. ¿Hay alguna también relación con este tipo de prácticas en oficios que tradicionalmente hacemos las mujeres? Se puede identificar, digamos, las principales denuncias, los principales casos judiciales que se han abierto a propósito de estas situaciones. ¿Nos podrías quizás compartir, ya que tú lideras una fundación que se dedica durante todos estos años justamente a pesquisar estas realidades y poder darlas a conocer, ¿no?, para divulgarlas con un sentido de responsabilidad social, como tú también planteabas en la intervención anterior? Hay una vinculación directa, Carolina, entre el tema de desigualdad de género, violencia de género y trata de personas. Lo primero, contarte de que en términos de estimaciones mundiales, la última estimación del año 2017 plantea de que son alrededor de 40 millones de personas las víctimas de formas de esclavitud moderna, trata de personas, de las cuales el 70% son mujeres y niñas. Entonces, lo primero es que contarte, digamos, de que las figuras de explotación humana contemporánea tienen cara de mujer. ¿Ah? Las mujeres son víctimas, en primer lugar, de explotación sexual. La explotación sexual ocurre, ¿cómo ocurre en la práctica? Generalmente, a través de falsas ofertas de empleo, las mujeres son reclutadas, ¿no es cierto?, son seducidas en países de la región con falsas ofertas de empleo y son traídas a nuestro país. Una vez que llegan acá, muchas de ellas llegan porque las bandas, ¿no es cierto?, de tratantes les pagan los pasajes en avión o en bus, y una vez que llegan acá, los tratantes les dicen, bueno, me adeudas el pasaje que te traje, me adeudas el taxi que te traje al departamento, y tú de ahora en adelante te vas a dedicar a la prostitución para pagarme la deuda, y si no lo haces, yo te voy a denunciar a la policía para que te deporten. ¿Ah? Esas son, te estoy dando como las típicas fórmulas de intimidación y amenaza, y aquí hay que hacer unos juegos de empatía feroces, Carolina, porque cuando yo cuento historias así, la gente se puede conmover y puede pensar, ¿no es cierto?, en películas en que han ocurrido escenas de esa naturaleza, pero yo quiero que por un segundo, las personas se imaginen, se pongan en el lugar de esa mujer, ¿ah? Y se imaginen el terror que se debe sentir cuando te das cuenta que te engañaron y que te tienes que dedicar a la prostitución forzada en un país que no es tuyo. ¿Ah? Hago estos ejercicios de empatía un poco para poder conmover, porque nuestras sociedades, justamente por el tema del machismo y la violencia de género, tienen dobles estándares con respecto a las mujeres que se dedican al comercio sexual y aún más con las víctimas de la explotación sexual, ¿ah? Porque hay un doble estándar en que se las mira como víctimas y también se las mira como culpables. Pero en la práctica eso ocurre con la explotación sexual, y en este punto también te tengo que contar, Carolina, que en Chile y también en países de la región tenemos que poner una alarma gigantesca con la explotación sexual de menores. ¿Ah? La cantidad de menores que o son menores en vulnerabilidad social, que son seducidas, ¿no es cierto?, y reclutadas desde centros y hogares, que están a tal nivel, ¿no es cierto?, de abandono, que los tratantes ni siquiera les tienen que pagar, sino que las seducen y las pololean y luego las venden. Ahí tenemos digamos, un temazo en nuestro país, y es increíble cómo esas pobres pequeñitas, ¿no es cierto?, son el último eslabón de la cadena social, y si las vemos en la calle, en la noche, son como parias, ¿te fijas? Y son
son pequeños seres, pequeñas almitas abandonadas por la sociedad. Y además que posteriormente tienen algunos otros impactos y repercusiones, porque cuando hablamos de esta explotación en la infancia, en la adolescencia, después generalmente hay vinculación con enfermedades de transmisión sexual, después se generan relaciones con el consumo de drogas, también con desnutrición, y aparecen, digamos, otras situaciones complejas que además agravan ya el contexto de explotación, de vulnerabilidad, aspectos de salud mental, que es importante también en este ejercicio que tú nos convocas de hacer empatía. Claro, es estar a veces en otra región, en otra comuna, no tener contacto telefónico. Nosotras que estamos todo el día conectados en red, qué complejo es cuando a personas, no sé, hago un segundo, me sumo a tu ejercicio de empatía, de encontrarnos en una situación sin batería, sin celular, sin tener un familiar, un conocido. Se hace más rudo, digamos, poder salir de esa situación, de ese contexto. Y ahí, Carolina, tú sientes que ahora en pandemia, ¿cómo? Tenemos temores, hay temores sociales que han despertado, o dolores o malestares sociales que despertaron desde los movimientos sociales, que nos sensibilizaron. Tenemos tasas de violencia intrafamiliar que se incrementaron durante la pandemia, tenemos dificultades de empleabilidad. ¿También crees tú que vamos a tener que lamentar cifras o incremento de estas prácticas en nuestro país, en nuestras regiones, en nuestras comunas, en contexto de pandemia? Mira, efectivamente, Naciones Unidas y otros organismos internacionales han alertado, digamos, públicamente de que la pandemia ha aumentado la vulnerabilidad contra la trata y las formas de esclavitud moderna, por varias razones. En primer lugar, porque efectivamente la pandemia ha significado confinamientos y por lo tanto el Estado está mucho más lejos de las víctimas que ahora se encuentran mucho más aisladas. Por otro lado, la situación de inestabilidad económica, el descalabro económico, ¿no es cierto?, está llevando a mucha gente a situaciones de pobreza que aumenta la vulnerabilidad a la cual pueden abusar, ¿no es cierto?, los tratantes. Está más o menos constatado, digamos, que la situación de pandemia agrava la situación de esclavitud moderna. Y por otro lado, efectivamente, este es un tema que los países, puede que en sus declaraciones oficiales digan que están muy comprometidos, pero no son temas que estén dentro de la prioridad de los países. Dentro de la prioridad de los países va a estar una reactivación económica a toda costa, sin darme cuenta que una reactivación económica sin protección plena de los derechos de los trabajadores, en el fondo, pan para hoy y hambre para mañana, ¿te fijas? Si la pandemia demostró lo frágiles que son nuestros sistemas de protección social, lo frágil que son los sistemas para cuidarnos los unos a los otros que hemos construido en nuestra sociedad, la pandemia también trae consigo un recrudecimiento de la potencialidad de que exista mayor explotación humana. Solo como para darte un ejemplo, tú sabes que la mayoría de los guantes quirúrgicos se hacen, los de plástico que todo el mundo se compró durante la pandemia, se hacen en Malasia. Y las fábricas de guantes de Malasia tienen trabajadores migrantes, trabajadores de la región. Malasia es una potencia dentro de la zona, al estilo de lo que podría ser Chile dentro de la zona del cono suramericano, ¿no es cierto?, que atrae mucha mano de obra migrante de los países de los alrededores. Y lo que ocurrió fue que las fábricas de guantes, y particularmente el mayor productor de guantes a nivel mundial, se logró denunciar que las condiciones laborales de los trabajadores migrantes eran, pero inhumanas, degradantes. $1, $2 la hora, más de 12 horas de trabajo, en condiciones físicas, digamos, de mucha peligrosidad, prácticamente todo el día de la semana. Es decir, es increíble cómo incluso en pandemia, imagínate los propios guantes, es decir,
en cierta forma todos nosotros hemos participado en la cadena de explotación que significa la esclavitud moderna. De hecho, justamente te quería consultar sobre eso, que nos pudieras compartir de cuáles son los desafíos también que tenemos como país, como ciudadanos y ciudadanas, con respecto a las cadenas de suministro. ¿Qué pasa con nuestras decisiones de compra? Y retomo lo que tú nos compartiste al comienzo de la entrevista, en esta responsabilidad social individual, en este deber ser, que no solo poner el foco en quién puede ser más vulnerable a ser víctima, sino cuánto yo me hago responsable como persona. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile con nuestras decisiones de compra? ¿Qué pasa con las empresas, las instituciones públicas, incluso también en la subcontratación de ciertos servicios? ¿Qué es esta cadena de suministro? ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué no estamos viendo o qué se está ocultando o qué no está en la agenda pública con respecto a cómo estamos trabajando, cómo estamos generando producción hoy día? Mira, esa es una súper buena pregunta, Carolina, porque efectivamente, cuando yo te estaba comentando acerca de la explotación de mujeres, yo te hablé principalmente de explotación sexual. Ajá. Voy a retomar un poquito esa pregunta, porque las mujeres también son víctimas de explotación laboral, ¿ah? de lo que se denomina trabajo forzado, ¿ah? La famosa trata con fines de trabajo forzado. Y efectivamente, como tú señalas, la explotación laboral, el trabajo forzado, ¿no es cierto? La OIT ya ha dicho que el 80% del trabajo forzado ocurre en el sector privado, en las industrias tradicionales de las economías de los países. ¿Cuáles son estas? Agricultura, minería, manufactura, forestales, silvicultura, turismo, industria del entretenimiento, servicio doméstico. Quizás hay alguna que no recuerda, pero en todas esas hay explotación moderna, ¿no es cierto? Esclavitud moderna, explotación humana. En términos digamos, de la realidad actual, ya está más o menos constatado de que todas las cadenas de suministro de las grandes transnacionales que efectivamente las decisiones se toman, te invento, en Estados Unidos, pero resulta que el algodón se arma en Turkmenistán y la polera se termina de coser en Bangladesh. Bueno, ya está comprobado de que a lo largo de la cadena de suministro, como efectivamente la producción se separa y se lleva a países donde los costos son más baratos, bueno, los costos son tan baratos que en rigor se hacen bajo explotación. Chile no está ajeno a eso. Y efectivamente a nivel internacional, y cuando ya se constata esta realidad de cómo las cadenas de suministro están absolutamente teñidas de trabajo forzado, entre otras cosas por esta disociación, ¿no es cierto?, de cómo los centros de producción se realizan en países que no cumplen con fiscalización laboral, que las condiciones son muy mínimas, que los pagos, ¿no es cierto?, los salarios mínimos son realmente, ¿no es cierto?, bajísimos. Bueno, la reacción internacional ha sido la creación de lo que se llaman los principios rectores de Naciones Unidas en empresas y derechos humanos. Estos principios rectores lo que hacen es establecer un marco jurídico donde que establece las obligaciones para los estados y para las empresas. Este nuevo marco jurídico, ¿no es cierto?, ya no puede desconocer que la empresa es un actor social y es un actor, digamos, político y jurídico que no puede permanecer ajeno al cumplimiento de ciertas responsabilidades. Y lo que plantea, ¿no es cierto?, estos principios rectores es que el Estado debe proteger los derechos humanos, es decir, debe establecer toda la legislación necesaria y debe implementar toda la política pública y todas las medidas de fiscalización para cumplir plenamente con esa legislación y remediar y proteger a las posibles y potenciales víctimas de abuso. Y las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Y respetar los derechos humanos significa abstenerse de infringir derechos humanos. Y este deber de abstención implica por parte de las empresas que las empresas deben identificar, prevenir, mitigar, ¿no es cierto?, y remediar
que en sus operaciones o en sus cadenas digamos, de suministro vulneren derechos humanos. Entonces, si antiguamente una empresa, por ejemplo, voy a inventar, digamos, pero supongamos que yo tengo una empresa que botaba sus desechos en un río que estaba al lado de una escuelita y la empresa regalaba computadores a la escuelita. Ajá. Bueno, fantástico, pero el primer deber de esa empresa es que esa empresa debe abstenerse de infringir derechos, por lo tanto no debe botar sus residuos en el río. Y yo ahora como empresa tengo que abrir los ojos a todas las afectaciones que yo puedo generar. Y lo que ocurre efectivamente, Carolina, es que como antiguamente el paradigma anterior era solamente lucro, y para la empresa, ¿no es cierto?, solo lucro, 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 y por lo tanto yo estaba con unas anteojeras así, lo que te dicen los nuevos estándares internacionales es saque su anteojera. Está muy bien que usted vaya por el lucro, por eso lo hace, pero usted vive en un sistema, usted afecta a otros, usted no está solo, y por lo tanto usted debe incorporar en el análisis de su empresa y prevenir, digamos, todo lo que usted puede afectar. Y por lo tanto usted puede afectar, por ejemplo, usted puede justamente promover prácticas laborales irregulares. Si usted no está revisando a quién están subcontratando, usted puede tener explotación humana en su cadena de suministro. Ajá. Y ese es el nuevo despertar, esos son los nuevos estándares. Claro, porque justamente las organizaciones o las instituciones pueden ser de carácter público o privado en su naturaleza, pero todas tienen impacto social. Por lo tanto, independiente del origen, no es excluyente de estas responsabilidades. Se me viene aquí la palabra reciprocidad, entonces, que en este mismo despertar social que ocurrió en octubre, en esta misma pandemia que nos está generando transformaciones personales, familiares, culturales, comunitarias, al parecer esta reciprocidad, es decir, yo como ser humano tengo que estar consciente de dónde veo transgredido mi límite de respeto, de dignidad, pero también cuando es empleador, cuando te toca a ti proveer de alguna iniciativa, también hay que estar consciente de estos principios rectores. Carolina, cuando una persona se siente que está expuesta a un trabajo forzado, a una práctica que transgrede su dignidad, cuando un empleador tal vez, cuando una organización se cuestiona cómo se está realizando, porque también uno tiene que creer que las personas también pueden hacer un insight y decir de pronto, oye, yo como organización, o los emprendimientos, porque el emprendimiento, que en general también hay una fuerza femenina importante, también busca de una otra manera revertir estas prácticas y decir, ¿cómo también puedo aportar en aquello? ¿Cómo puedo ser cuidadoso de mis prácticas? ¿Hay algún teléfono en digamos, de llamada? ¿O la fundación tiene un canal de consulta? ¿O tal vez hay instituciones de gobierno o áreas del gobierno que uno puede recurrir en caso que sea espectador, víctima o quiera ser impulsor de erradicar, de mitigar, de prevenir este tipo de prácticas de esclavitud moderna? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, te voy a dejar todos los datos de la fundación, súper disponibles para recibir denuncias que nosotros podemos canalizar digamos, a Policía de Investigaciones, a la Fiscalía y a otros organismos. Sin lugar a dudas, cuenta con eso. Además de eso, contarte lo siguiente. Mira, en Chile, la política pública de prevención en materia de trata se realiza a través de lo que se denomina la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas. La Mesa Intersectorial es una mesa de trabajo dirigida por la Subsecretaría del Interior, compuesta por los distintos ministerios y también por las policías y por la Fiscalía. Y en cada región hay una mesa regional de trata de personas dirigida por un punto focal. La mesa nacional tiene una página web donde aparece la información de las mesas regionales y de los puntos focales de trata.
¿ah? Esto se puede encontrar en internet, ustedes ponen, no recuerdo, digamos, la dirección exacta, te la puedo enviar también, pero de todas formas, si tú pones en Google Mesa de Trata, Ministerio del Interior, va a aparecer la página inmediatamente. Te comento también que la PDI tiene una brigada específica contra la trata de personas, es una brigada de alcance nacional que tiene oficina en Iquique y en Santiago, pero que funciona a lo largo de todo Chile. Y sus teléfonos también están presentes en esta página web. Y finalmente contarte que otra entidad que podría recibir denuncias sería el Instituto de Derechos Humanos. Ustedes tienen un Instituto de Derechos Humanos en la región de Coquimbo, porque el Instituto de Derechos Humanos por ley está llamado a querellarse en los casos de trata. Por lo tanto, sería muy importante, digamos, poder contar también con el apoyo de ellos en el caso de que hay una denuncia, y yo entiendo que en la región de Coquimbo los casos que han habido efectivamente está querellado. Eso sí, Carolina, sí, el tiempo, nos quedan muy poquitos minutos. Súper. Sí, casi ni me he dado cuenta de cómo ha transcurrido, entonces recordar que la PDI, el Ministerio del Interior a través de estas mesas regionales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también está ubicado en cada región, Fundación Libera, que en la difusión de este diálogo etiquetamos a la Fundación, también cuenta con información relevante, y por supuesto desde ya también a través de Esquina TV, desde la Universidad de La Serena, solo por estar publicando este espacio de diálogo para un nuevo Chile, también pueden reproducirlo y buscar esta información importante para todos contribuir a erradicar, a mitigar, a prevenir. Carolina, nos queda poco tiempo y en esta última pregunta te invito también a que nos puedas compartir este nuevo Chile. ¿Qué pasa con Carolina? ¿Qué pasa con Fundación Libera? Que son una finalmente, porque sé cuánto corazón está puesto de ti en esa organización que ha aportado tanto también a las otras personas que integran el equipo, pero ¿qué pasa con este nuevo Chile? ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué desafío crees que es prioritario para poder continuar con esta misión? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Qué es prioritario? El cambio de conciencia, Carolina, el cambio de conciencia. Sin cambio de conciencia no vamos a cambiar nada. Sin cambio de conciencia podemos tener la más hermosa de las constituciones. Yo estoy a favor de una nueva constitución, pero sin cambio de conciencia podemos tener el documento más maravillosamente escrito, pero no necesariamente eso va a significar un cambio de conducta. Necesitamos un cambio de conciencia donde nos demos cuenta justamente de que estamos unidos, de que somos en algún nivel, somos un ser en conjunto, de que somos una gran familia. Necesitamos un cambio de conciencia de darnos cuenta que somos iguales, que no hay superiores e inferiores, de darnos cuenta que somos todos valiosos. Ese cambio de conciencia siento yo que es el que se nos está abriendo. Yo creo que muchas de esas, mucho de ese cambio de conciencia ha ocurrido durante estos meses de encierro. Nos hemos tenido que enfrentar a nuestras sombras, a nuestros miedos, ¿no es cierto?, a nuestras preocupaciones. Nos hemos tenido que darnos cuenta de qué es lo que nos importa de verdad en la vida. Y lo que nos importa de verdad en la vida son los afectos, es la felicidad, y la felicidad se da en tiempo presente, se da en el otro, en este instante, en esta conversación contigo. Yo sé que muchas de estas frases, ¿no es cierto?, son frases que la gente tilda de ingenuas, pero tildarlas de ingenuas es un ejercicio de resistencia frente a lo real. Lo real tiene que ver con el corazón. Yo siento que ese es el mensaje para el nuevo Chile, empezar a pensar y sentir con el corazón y hacer este cambio de conciencia de quiénes somos, de cuál es nuestro rol, de pararnos con adultez, ¿no es cierto? Y el pararnos con adultez significa empezar a tener patrones de respeto y de consideración con todos. Sí. Un lindo mensaje, Carolina, y
y también pensando en la infancia, pensando en el futuro de los niños y las niñas también. Creo que abordar estas temáticas son muy importantes también en esta construcción de cambio, conciencia y futuro. El 30 de julio de cada año es el día que se conmemora internacionalmente contra la trata de personas, ¿cierto? Contra la esclavitud del siglo XXI. Esperamos, Carolina, que el próximo 30 de julio poder colaborarte también todos y todas, desde Vicuña, desde el Valle del Elqui, desde la región de Coquimbo, poder ayudarte a promover, a difundir, a sensibilizar la relevancia de tomar prevención, poner atención y me hace sentido el mensaje y lo quiero reiterar de esta responsabilidad social que es mutua, que de quien puede estar expuesto, pero también de quien está frente a una persona que tiene algunas situaciones que las transforman en seres humanos más vulnerables, más tendientes a ser víctimas de una situación compleja como son estas prácticas de trabajo forzoso, de trata de personas. A lo mejor tenemos que crear un etiquetado también, así como existe el etiquetado de los alimentos grasos, de los alimentos que no son nutritivos para nuestra vida, también aquellas cadenas de suministro, aquellas empresas que dentro de sus contrataciones muchas veces tienen estas prácticas y que a una le permita decidir también dónde comprar y dónde no comprar. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nosotras hoy día. Quiero agradecer a la Universidad de La Serena también que se ha sumado a estos diálogos para un nuevo Chile. Quiero agradecerle a Elquina TV también porque junto al equipo de trabajo nos hemos propuesto esta iniciativa. Este es el cuarto diálogo que ya hemos desarrollado, o EDC5 quisimos abordar hoy día, que es igualdad de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y por supuesto, ser parte de la construcción de una sociedad que justamente surja de tu invitación, de un nuevo cambio de conciencia, de algo que está surgiendo en nuestras vidas. Invitarlos para el próximo martes, por supuesto, a las 11 de la mañana estaremos con Benito Baranda, para abordar el fin de la pobreza OEDC1 y reiterar los agradecimientos de Carolina Rudnick de Fundación Libera, que es una invitada que tuvimos, pero de una trayectoria tremenda. Yo solo comenté que es abogada de la Universidad de Chile, pero tiene una cantidad de estudios, de especialidades en materia de derechos humanos, en temas relacionados con las personas y el trato, ha sido conferencista internacional y nacional, es una referente en Chile con respecto a la erradicación de estas prácticas tan lamentables y que existen, pero no por ello no nos vamos a ser responsables o evadir. Así que no sé, Carolina, así queda algo en el tintero en este último minuto. Solamente aclarar que soy de la Universidad de Concepción, esa es mi alma mater, no la Universidad de Chile, solamente para darle mi respeto a mi universidad de región. Y nada, solamente agradecerte, Carolina, súper agradecida a esta instancia, ha sido una conversación maravillosa, muchas gracias por las preguntas y por la oportunidad de difundir, y súper contenta de haber estado acá contigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, y saludos a todos quienes nos acompañaron hoy y a todas las personas que van a estar revisando este diálogo para un nuevo Chile a través de las redes sociales de Elquina TV y la Universidad de La Serena. Que tengan un buen día y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana.